Yo estuve allí y lo vi con mis propios ojos. Aquellos gritos no eran parte de una película ni de un libro antiguo, eran reales, eran humanos, eran desgarradores. Golpeaban la madera del arca como si sus puños pudieran revertir el tiempo, como si una súplica tardía pudiera cambiar lo inevitable. Y aún así nadie abrió, porque ya no era decisión mía. Fue Dios quien cerró la puerta, con sus propias manos, con su propia autoridad. Antes de contarte esta historia, déjame hacer algo que no puedo evitar: cerrar los ojos por un instante y orar. Señor del cielo y de la tierra, que tu espíritu hable hoy a quien escuche esta voz. No permitas que esta historia se convierta en una leyenda olvidada, que cada palabra que pronuncie toque corazones que aún están a tiempo. Amén. Ahora escúchame con atención. No nací sabio, no fui perfecto. Tampoco era profeta ni líder de multitudes, solo era un hombre, uno más entre millones. Pero hubo algo que me separó del resto, escuché una voz que nadie más quiso escuchar. Mientras la ciudad celebraba sus logros, yo trabajaba en silencio. Mientras ellos construían templos de vanidad, yo ensamblaba una estructura de madera y fe. Mientras el mundo se reía de lo eterno, yo obedecía sin entenderlo todo. Muchos decían que estaba loco, y quizás lo parecía. ¿Quién construye un barco gigante en medio de un campo seco? ¿Quién habla de un juicio cuando el cielo está despejado? ¿Quién anuncia una lluvia cuando nunca ha llovido? Pero aquella voz no venía de mí, venía de lo alto. No temas, Elías. Lo que te digo en secreto, proclámalo desde las alturas. El tiempo se acerca y la puerta no permanecerá abierta para siempre. Fue entonces cuando entendí que la fe no es un refugio cómodo cuando todo está bien, sino una locura sagrada cuando todo el mundo se burla. Durante años golpeé esa madera con mis propias manos. Cada tabla encajada era una advertencia, cada clavo un llamado a despertar, y nadie, absolutamente nadie, quiso escuchar. Y ahora, tantos años después, vuelvo a levantar la voz, porque siento que el tiempo otra vez se agota, porque hay señales por todas partes. Y aunque no hay una arca de madera, hay un juicio que se acerca. Y esta vez tampoco habrá segundas oportunidades. Así que antes de que sigas deslizando hacia el siguiente vídeo, te lo ruego como un viejo que ya no tiene nada que perder, quédate, escucha, no cierres la puerta que Dios aún mantiene abierta. Porque esta historia no es sobre mí, es sobre ti. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché su voz. No fue con truenos ni visiones ni ángeles descendiendo del cielo. Fue al amanecer, cuando el mundo aún dormía y mi alma, cansada de tanta oscuridad, buscaba respuestas en el silencio. Fue allí, en medio de la brisa fría, cuando la escuché por dentro como un susurro que traspasa la carne y va directo al espíritu. Elías, te he visto cuando nadie te ve. Tu corazón me pertenece. Levántate y construye, porque el tiempo de la paciencia está llegando a su fin. Me quedé inmóvil, no sabía si llorar o caer de rodillas. ¿Por qué yo? ¿Por qué entre tantos en la ciudad de piedra había sabios, príncipes, sacerdotes, hombres con autoridad? Pero la voz me llamó a mí, un carpintero viejo con manos llenas de grietas y espalda encorvada. Intenté compartir lo que había oído. Recorrí las plazas, hablé con mis vecinos, miré a los ojos de quienes conocía desde la infancia, les hablé de la advertencia, del plan, de la necesidad de arrepentirse, pero ellos solo rieron. Elías, te golpeaste la cabeza. Un diluvio, agua del cielo, eso es mitología, hombre. ¿Quién te habló? Un espíritu, un fantasma. Una alucinación. No me sorprendió, yo también habría dudado si no hubiera escuchado su voz, pero no era yo el único que sufría. Mi esposa Luz oraba en silencio cada noche. Sus lágrimas mojaban la misma almohada donde nuestros hijos dormían cuando eran pequeños. Ella veía lo mismo que yo: violencia en las calles, prostitución a plena luz del día, sacrificios hechos a ídolos de metal y piedra.
El mercado estaba lleno, pero los corazones vacíos. Las familias se desmoronaban como si fueran castillos de arena. El dinero lo decidía todo. Con suficiente oro podías comprar justicia, perdón, incluso afecto. Y lo más terrible era la indiferencia. No era la maldad en sí, era la normalización del mal. Mujeres vendían su cuerpo porque ya nadie les ofrecía respeto. Padres abandonaban a sus hijos por seguir su ambición. La risa se había convertido en burla, la verdad en motivo de escarnio. Se habían erigido altares donde se legalizaban los pecados como si fueran derechos. Incluso los niños crecían sin saber lo que era la compasión porque ya nadie la enseñaba. Una noche, mientras observaba la ciudad desde la colina, le pregunté al cielo: ¿por qué permites todo esto? ¿Dónde estás? Y él respondió: he esperado, he llamado, he llorado, pero ellos han endurecido su corazón. Y ahora, como en los días de antiguo, llegará el juicio, pero no sin antes dar una oportunidad más. No sin. Aquella palabra fue como fuego en mis huesos. Al día siguiente comencé la obra. No tenía planos ni herramientas modernas. Solo una voz, una instrucción, una fe que se fortalecía mientras más me rechazaban. Mis hijos dudaban. Gabriel el mayor me miró con compasión. «Padre, ¿estás bien?», me dijo mientras sostenía mis herramientas. «La gente habla. Dicen que estás perdiendo la razón». Yo lo miré con ternura, le tomé el rostro entre las manos y respondí: «Si obedecer a Dios es locura, prefiero ser loco antes que sordo». Samuel el segundo empezó a ayudarme poco a poco. Traía madera, ordenaba clavos, preparaba los espacios. Isaac el menor dibujaba todo en un cuaderno, como si ya supiera que un día alguien leería esa historia. Los primeros golpes del martillo resonaron por todo el valle. Fue entonces cuando comenzaron las burlas. No de desconocidos, sino de aquellos que decían amarme. Amigos de infancia, compañeros de trabajo, incluso miembros de mi propia familia. «Vas a construir un barco en tierra firme», decían riendo. «¿Tú solo? ¿Con qué fin? ¿Salvar el mundo?». Yo no respondía, porque sabía que no estaban riéndose de mí, sino de la voz que me había enviado. Cada tabla que colocaba era una advertencia. Cada día que pasaba era una hoja más arrancada del calendario divino. Cada noche que cerraba los ojos sin ver una nube en el cielo era una prueba más de fe. Y tú que escuchas ahora esta historia, quizás pienses como ellos. Quizás tu corazón también se ha endurecido por la rutina, por el dolor, por el sarcasmo del mundo. Pero quiero decirte algo sin gritar, sin imponer, solo desde mi corazón quebrantado. Aún estás a tiempo. Si oyes mi voz hoy, no endurezcas tu corazón, porque te llamo no para condenarte, sino para salvarte. No necesitas construir un arca, solo necesitas entrar en la que ya está preparada. ¿Y esa puerta aún está abierta? Nunca olvidaré el primer día que coloqué una tabla sobre otra. Estaba solo con el sol golpeándome la nuca y con una mezcla de miedo y propósito en el pecho. No había planos impresos ni ayuda de arquitectos. Solo tenía en mi memoria aquella voz que me susurró cada medida, cada instrucción, cada detalle. La estructura debía ser colosal: 3 niveles, una ventana arriba y una sola puerta. ¿Por qué tan específica? Porque no se trataba de mi idea. No era una ocurrencia de un hombre viejo. Era un diseño celestial, un mensaje disfrazado de madera y betún. No te pido ingenio, te pido obediencia. Cada detalle que te he dado tiene un propósito eterno. Recuerdo que ese primer día apenas avancé unas cuantas filas de tablas. Mis manos temblaban, no por la dificultad, sino por la responsabilidad. Estaba levantando algo que no era mío, algo que hablaba más de Dios que de mí. Y no tardaron en llegar los primeros curiosos, niños comerciantes ancianos. Todos me observaban desde lejos como si fuese un espectáculo gratuito. Al principio solo miraban, luego vinieron los comentarios. «Es un teatro, está construyendo una casa, no es un manicomio portátil». Las carcajadas comenzaron a ser parte del ambiente. No pasaba un solo día sin que alguien hiciera una broma a mi costa.
Hubo quienes comenzaron a venir con sillas y comidas solo para ver cuánto avanzaba cada tarde. Mis golpes de martillo se volvieron rutina para ellos, pero para mí eran profecía. Cada vez que levantaba un panel lo hacía pensando en los que se salvarían. Pero por dentro me dolía saber que la mayoría de quienes me rodeaban jamás entrarían. La ciudad de piedra se burlaba así, pero también se hundía. Mientras yo martillaba, los burdeles se llenaban. Mientras medía, se aprobaban leyes para justificar lo injustificable. Mientras sellaba las grietas con betún, el corazón de la sociedad se agrietaba por dentro. Había quienes me decían en la cara: tienes que ser más tolerante, Elías. No todo es blanco o negro, no puedes juzgar. Haz tu vida y déjanos hacer la nuestra. Pero yo no juzgaba, yo obedecía. No estás llamado a convencer, sino a construir. Mi palabra es la que transforma. Tú solo sé fiel. Así pasaron los meses, luego los años. Samuel se convirtió en mi sombra. Isaac seguía escribiendo en su cuaderno, dibujando animales, tomando medidas. Gabriel se mantenía en silencio, observando desde lejos. Luz. Ella era mi fortaleza. Cada noche me traía agua, comida y sobre todo oraciones. A veces me encontraba llorando en la oscuridad. No por el peso de la obra, sino por el desprecio del mundo. Yo sabía que no habría muchas oportunidades, yo sabía que el juicio no sería un teatro, yo sabía que la lluvia vendría, y cada golpe de martillo era un eco profético. Tic-tac, tic-tac. Era el reloj de Dios marcando el fin de una era. Hubo un día en que vino a verme un sacerdote de la ciudad. Llevaba una túnica brillante con símbolos de fuego y poder. Me miró con desprecio disfrazado de cordialidad. Elías dijo: si tu Dios es real, ¿por qué no se presenta? ¿Por qué no se manifiesta con fuerza y termina con todo esto de una vez? Yo lo miré con dolor y respondí: porque tu Dios busca que cambies el corazón, no que temas al trueno. Él se fue murmurando una bendición vacía. Pasaron los años. La estructura se levantó como un gigante mudo en medio de la nada. Ya no era un barco, era una herida para la ciudad, una herida que no podían ignorar. Incluso los sabios comenzaron a teorizar sobre mi obra. Es una metáfora, dirán. Es una rebelión artística, un símbolo contra el sistema, una instalación divina con interpretación abierta. No, era un arca, un refugio, una puerta. Y tú que escuchas, debes entender esto: el arca no fue una idea, fue una respuesta. Cuando el pecado abunda, mi gracia se levanta como un refugio. Pero esa gracia no es eterna. Hay un día señalado, hay una hora que solo yo conozco. Por eso construí, no para demostrar nada, no para hacer historia, sino para obedecer, aunque nadie más creyera. Y hoy, mientras tú escuchas, cada palabra que sale de mi boca es como un nuevo martillazo. Tic-tac, tic-tac. El juicio se acerca, pero aún hay madera, aún hay espacio, aún hay tiempo. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe. Pero no digas luego que nadie te lo advirtió. La estructura estaba casi completa. Desde la distancia, parecía una sombra en el horizonte, una presencia incómoda que desafiaba la arrogancia de la ciudad de piedra. Ya no podían ignorarla. Aquellos que antes se reían ahora la evitaban. Era demasiado real, demasiado grande, demasiado profética para seguir tratándola como una broma. Y sin embargo seguían negando su propósito. Es solo un capricho de un anciano loco, decían. No hay diluvio, nunca lo hubo. ¿Por qué construir una embarcación si no hay mar? Los dioses modernos ya no juzgan, solo bendicen. Pero yo conocía el plano. Lo llevaba grabado en la mente, en el alma, como un mapa divino que se activaba cada mañana al abrir los ojos. No dejé detalles al azar. Cada medida tiene un mensaje. Cada dimensión un significado. La fe no improvisa, se somete. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, 3 niveles, una sola ventana en lo alto, una única puerta. ¿Por qué solo una puerta?, preguntó Isaac una tarde mientras repasábamos el exterior con betún. ¿No sería más práctico tener varias salidas? Le sonreí con ternura. Aun siendo el más joven, su mente era aguda.
Y respondí, porque así es Dios. No te da 1000 opciones para salvarte, solo una, pero suficiente. Yo soy la puerta. El que entra por mí será salvo. Esa única entrada no era un error de diseño, era una declaración teológica. Así como habría una sola puerta para entrar en el arca, habría un solo camino hacia la salvación, y no sería una estructura, sino una persona. Un día, siglos más tarde, esa verdad se haría carne y viviría entre nosotros. La ventana colocada en lo más alto tampoco era casualidad. Dios no quería que viéramos hacia atrás. No pretendía que observáramos cómo se destruía el mundo. Quería que miráramos hacia Él. Cuando todo a tu alrededor se derrumbe, no mires a los hombres. Levanta la vista. Tu redención viene de lo alto. El betún que recubría toda la estructura por dentro y por fuera también tenía propósito. No era solo para proteger de las aguas. Era una señal, una cobertura, un símbolo de la gracia que sella, que cubre, que impide que el juicio penetre donde hay obediencia. Mientras trabajábamos, la ciudad seguía celebrando su decadencia. En las plazas se realizaban bodas espectaculares, como si el amor pudiera comprarse con flores importadas y canciones banales. Los líderes discutían nuevas leyes cada vez más alejadas de la verdad, y los niños crecían viendo cómo la mentira era recompensada y la verdad castigada. Un día Gabriel, que durante mucho tiempo se había mantenido distante, se acercó con el rostro serio. «Padre, he oído cosas. Algunos dicen que planean destruir el arca, que están molestos porque tu obra hace que la ciudad parezca menos iluminada». «No es mi obra, hijo», le respondí, «es un espejo. Nadie quiere ver su reflejo cuando el alma está sucia». Las amenazas no me sorprendieron, era inevitable, el pecado odia ser confrontado. Pero también sabía que la mano que me dio la instrucción me protegería hasta el final. No temas a los hombres. Teme perder mi voz. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Cada día se sentía más urgente. Cada martillazo parecía más pesado. No por el esfuerzo físico, sino por el peso espiritual. Yo sabía que no me quedaba mucho tiempo. No porque me lo hubiesen dicho, sino porque lo sentía en el aire, en el silencio incómodo, en la presión en el pecho cada amanecer. Y entonces ocurrió algo. Los animales comenzaron a acercarse, no 1 o 2, sino docenas, parejas, macho y hembra, sin ser guiados por nosotros, sin que nadie los llamara. Caminaban con un orden sobrenatural, como si una voz invisible los estuviera convocando. Los niños corrían a mirar, los sabios intentaban explicarlo. «Es el instinto animal», decían. «Migración espontánea por cambio climático. Es una casualidad estadística». Pero yo sabía que no era casualidad, era cumplimiento. Cuando el hombre no quiera oírme, la creación entera responderá a mi llamado. El arca ya no era solo un proyecto, era un testimonio vivo. Los que antes se burlaban ahora comenzaban a inquietarse, pero aún no creían, porque el pecado, cuando se acostumbra a reinar, ciega hasta al más inteligente. Y tú, que me escuchas ahora, ¿dónde estás parado? ¿Sigues midiendo todo con la lógica de esta generación? ¿O ya comienzas a sentir que algo dentro de ti se mueve, que el tiempo se agota, que esta historia no es solo simbólica? Porque déjame decirte algo, no es solo una estructura antigua, es una advertencia. Y la puerta aún está abierta, pero no por mucho tiempo. El día llegó, pero no como lo imaginábamos. No hubo relámpagos ni cielos oscuros, no cayeron señales del firmamento ni tembló la tierra. Aquel día comenzó como cualquier otro, con risas, negocios, banquetes y conversaciones vacías. La ciudad de piedra despertó con arrogancia en los ojos y orgullo en el pecho. Pero yo lo sentí distinto. Me levanté al alba como siempre. Caminé hasta el borde del arca y respiré profundo. El aire tenía otro peso, otra densidad, como si el silencio del cielo estuviera a punto de romperse.
Mis manos temblaban al colocar el último refuerzo en la puerta. Luz me trajo agua. Me miró sin decir palabra, pero sus ojos estaban húmedos. Samuel oraba en voz baja. Gabriel ayudaba con los víveres. Isaac dibujaba a los animales acomodados en sus compartimentos como si quisiera dejar constancia de cada momento. Y entonces lo vi. Un movimiento en el horizonte. No era humano. Eran manadas aves reptiles todos marchando en pares con un orden que ninguna ley natural podía explicar. Se acercaban sin miedo, sin dirección humana. Parecían obedecer a un susurro divino que el mundo no escuchaba. Los que estaban cerca comenzaron a reír. «Miren eso», gritaban entre carcajadas. «El arca del circo ha abierto sus puertas». Elías ha enloquecido tanto que hasta los animales le creen. Pero yo ya no oía sus burlas. Mis ojos estaban fijos en el cielo y mi alma estaba en paz. Cuando el último animal cruzó el umbral, replegamos la pasarela. Entramos Luz, mis 3 hijos y sus esposas. 8 personas. Solo 8 entre miles, entre millones. No porque fuésemos mejores, sino porque creímos. Y entonces ocurrió. La puerta comenzó a cerrarse, pero no por nuestras manos. Ninguno de nosotros la tocó. Fue como si una fuerza invisible, suave pero imparable la empujara desde el exterior. Un crujido resonó por todo el valle. La última luz del mundo se filtró por la ranura antes de que el umbral quedara completamente sellado. Yo soy quien cierra y nadie abre. Yo soy quien abre y nadie cierra. El silencio que quedó dentro fue sagrado. No dijimos nada, solo nos abrazamos. Afuera el sol brillaba, el cielo estaba azul, las aves cantaban, todo parecía normal, y eso lo hacía más aterrador. Pasó 1 hora, 2, un día entero. Nada sucedía, y la ciudad, convencida de su victoria, comenzó a festejar. ¿Dónde está tu diluvio? Elías, tu Dios se arrepintió. Ábrenos, queremos ver el interior del arca. No sabían que ya no era mi decisión. Mi gracia no es infinita. Esperé, llamé, advertí, pero cada puerta tiene un límite de tiempo. Al tercer día el viento cambió. Una brisa húmeda se filtró en el ambiente. Las aves dejaron de cantar. El cielo comenzó a oscurecerse. Y entonces, sin aviso, cayó la primera gota. Pequeña, solitaria. Se evaporó al tocar el suelo. Luego otra y otra más, hasta que el cielo dejó de contenerse. Las fuentes del abismo se rompieron. Las compuertas celestiales se abrieron. Llovía no como una llovizna suave, sino como una tromba incontrolable. Ríos descendían del cielo. Grietas se abrían en la tierra. Las montañas comenzaban a rugir. Y por primera vez, los que se burlaban comenzaron a temer. Corrían hacia el arca, golpeaban la madera con desesperación. Elías, tenías razón. Ábrenos, mis hijos, por favor, que entren mis hijos, perdónanos, haz algo. Pero la puerta ya estaba cerrada. Cuando la puerta se cierra no es por crueldad, sino por justicia, porque quien desprecia mi llamado también rechaza mi refugio. Los golpes eran desesperados, los gritos eran de terror puro. Madres abrazaban a sus hijos, hombres fuertes lloraban como niños. Pero todo era en vano, porque hay momentos en que la gracia termina. No porque Dios sea cruel, sino porque el corazón humano ha despreciado demasiado, ha ignorado demasiado, ha rechazado demasiado. Llovió 40 días y 40 noches, sin pausa, sin tregua. Las aguas subieron, las montañas desaparecieron, las ciudades fueron tragadas por la marea. Con ellas, toda la soberbia humana. Y dentro del arca, silencio. No había caos, no había angustia, solo obediencia, solo fe. Porque no nos sostenía la madera, sino la palabra. Y tú que ahora escuchas estas palabras, aún esperas ver las nubes para creer. Te lo digo con el corazón, no esperes a que sea demasiado tarde. Las primeras noches dentro del arca fueron las más difíciles de mi vida, no por la oscuridad,
no por los sonidos de los animales, no por el vaivén de la estructura flotando entre aguas embravecidas, fue por los gritos. Al principio eran voces lejanas apenas audibles entre el rugido del viento y la furia de la lluvia, pero a medida que las aguas subían se volvían más fuertes, más cercanas, más desgarradoras. Elías, ábrenos, mis hijos están muriendo, no quiero morir, por favor, Elías, por favor. Golpeaban la madera con todo lo que tenían, piedras, puños, maderas rotas. Suplicaban, lloraban, maldecían. Se arrastraban bajo la lluvia como sombras ahogadas por su propio orgullo, pero la puerta ya no me pertenecía. Cuando llega la hora del juicio no habrá espacio para negociar. Quien no entra cuando se le invita se queda afuera cuando todo comienza a caer. Dentro estábamos sentados en silencio. Nadie hablaba, solo se escuchaban los latidos de los corazones y el golpeteo incesante del agua contra las paredes. Isaac temblaba. Luz tenía las manos unidas rezando con los ojos cerrados. Gabriel por primera vez lloraba sin vergüenza. Y yo solo miraba hacia la ventana en lo alto, la única apertura al cielo, esperando una señal, una palabra, algo. Pero no hubo voz, no en ese momento, porque incluso la fe más firme tiene que aprender a caminar en el silencio de Dios. Noé, es decir, yo no sabía cuánto duraría el juicio. No sabía si la estructura resistiría. No sabía cuándo volveríamos a ver tierra. Solo sabía una cosa, estábamos en el lugar correcto, porque habíamos obedecido. No prometo caminos fáciles, pero prometo no abandonar a quien me sigue. Los días pasaban, pero afuera ya no quedaban voces, ya no había burlas, ya no se escuchaban gritos. Solo el viento, solo el agua, solo el recuerdo de una generación que lo tuvo todo y no quiso nada. Y aún así dentro del arca el ambiente era distinto. No era cómodo, no era lujoso, pero estaba impregnado de paz, de propósito, de fe. Las parejas de animales se acomodaban sin alboroto, como si supieran que estaban protegidas por algo superior. Mis hijos comenzaban a ayudarse mutuamente. Samuel organizaba víveres, Gabriel limpiaba los pasillos, Isaac escribía con manos temblorosas pero decididas. Yo oraba, no con palabras elocuentes, no con discursos, solo con suspiros, lágrimas y esa clase de silencio que solo los que han amado profundamente pueden comprender. La lluvia seguía cayendo, día tras día, noche tras noche. No cesaba, 40 días, 40 noches y luego una quietud inesperada. El cielo se cubrió de nubes inmóviles. Las gotas cesaron, el viento se detuvo, el mar quedó en calma, pero no había tierra a la vista. Solo un océano inmenso, solo nosotros, y un silencio que lo envolvía todo. Podría haberse sentido como abandono, pero era otra cosa, era espera, era maduración, era obediencia en su forma más pura. La fe verdadera no se mide cuando te hablo, sino cuando guardo silencio. Y tú sigues confiando. Ese fue uno de los momentos más profundos de mi vida espiritual. Allí en medio de un mundo sumergido entre maderas selladas con betún y oraciones silenciosas, comprendí que la salvación no es solo ser rescatado del agua, es aprender a confiar cuando no ves la orilla. Pasaron semanas. En algún momento el arca se posó sobre algo firme. No sabíamos qué era, solo sentimos que ya no nos movíamos con la corriente. «¿Montañas?», preguntó Samuel. «Tal vez», respondí, «pero no nos bajaremos hasta que él lo diga». No adelantes tu paso, no abras puertas que yo. Aún no he señalado. La obediencia también consiste en esperar. Enviamos un cuervo, luego una paloma, 2 veces. Nada, hasta que un día la paloma volvió con una hoja de olivo en el pico, y supe que el juicio estaba terminando. Pero no salimos de inmediato, no organizamos un festín, no reclamamos territorios, no gritamos victoria. Esperamos la voz. Y cuando finalmente escuchamos su susurro santo, nuestras almas volvieron a respirar. Sal del arca.
y vuelve a sembrar mi nombre sobre la tierra. Te irás. Y así, después de tanto dolor, de tanto silencio, de tanto juicio, se abrió la puerta, y con ella la esperanza. Cuando la puerta del arca se abrió, no salimos corriendo como prisioneros liberados, no gritamos, no danzamos, no corrimos a reclamar tierras ni a construir ciudades. Salimos despacio uno por uno, como quien pisa tierra sagrada después de haber sido testigo del juicio de Dios. El aire olía distinto. No era el mismo aroma de la ciudad de piedra contaminada por el pecado y la arrogancia. Este aire estaba limpio como si el cielo mismo hubiera exhalado paz. El suelo aún estaba húmedo, cubierto de lodo y silencio. No se escuchaban animales salvajes. No se veían construcciones, ni luces, ni caminos. Solo naturaleza. Naturaleza desnuda y nueva esperando ser habitada otra vez. Me arrodillé. No por costumbre, sino porque mis rodillas no soportaron el peso de lo que sentía. Había cruzado una frontera invisible entre la justicia y la misericordia, entre la destrucción total y la oportunidad de empezar de nuevo. No éramos más que 8 almas preservadas entre miles que se burlaron entre ciudades que desaparecieron entre generaciones que lo tuvieron todo y lo desperdiciaron. No porque fuéramos superiores, no porque tuviéramos méritos, sino porque creímos. Y lo primero que hice fue construir un altar. No me importó levantar una casa, ni sembrar un árbol, ni buscar alimento. Tomé piedras, las coloqué una sobre otra, preparé la leña y ofrecí a Dios un sacrificio, no como pago, no como exigencia, sino como gratitud. Porque a pesar de todo Él decidió no rendirse con nosotros. A pesar del pecado, de la rebelión, de los años de burla, su amor fue más fuerte. Mi juicio es justo, pero mi misericordia es mayor. Y quien me honra después de la tormenta encontrará vida en abundancia. El altar ardía y el humo subía al cielo como un suspiro de redención. Sentí por primera vez desde que entramos en el arca que el cielo sonreía. Y entonces Él habló. Pero esta vez no fue advertencia. Fue promesa. Fue alianza. Nunca más destruiré a todo ser viviente como lo he hecho. Aunque el corazón del hombre incline al mal desde su juventud, jamás volveré a maldecir la tierra de esta manera. Y como sello eterno de esa promesa colocó un arco en las nubes, no un arma, no una amenaza, un símbolo, un recordatorio, un arco sin cuerdas, sin flechas, apuntando no hacia el hombre sino hacia el cielo, el primer arco iris, una imagen que no nació del azar meteorológico sino de la gracia infinita. Gabriel lo miró en silencio. Samuel se arrodilló. Isaac lo dibujó en su cuaderno con manos temblorosas. Luz lloraba con los ojos fijos en aquel resplandor multicolor que flotaba sobre nuestras cabezas. Y yo entendí que no se trataba solo de un nuevo comienzo, se trataba de un pacto. Este es el signo entre mí y vosotros y toda criatura viviente. Cada vez que veáis el arco en las nubes, recordad, todavía hay esperanza. Y así, con los pies mojados, los ojos llenos de asombro y el corazón latiendo con fuerza, nos dimos cuenta de que el mundo no solo había sido lavado por agua, había sido purificado por lágrimas, por clamor, por justicia y por gracia. No sabía lo que vendría después, no sabía si las generaciones siguientes recordarían este día o volverían a repetir los errores del pasado. Pero en ese momento, mientras el sol atravesaba las gotas suspendidas en el cielo y coloreaba el firmamento con el primer arco iris de la historia, supe algo con certeza. Dios no nos había abandonado. Y mientras su voz siguiera hablándole al hombre, mientras su luz aún brillara sobre la tierra, siempre habría una puerta abierta para comenzar otra vez. Si has llegado hasta aquí no ha sido por casualidad. Has escuchado una historia que muchos creen antigua, lejana, irrelevante.
una historia que algunos enseñan como cuento para niños, pero que en realidad es una advertencia eterna para cada generación, porque el diluvio no fue solo agua, fue justicia, fue silencio, fue la respuesta de un Dios paciente pero no indiferente, y el arca no era solo madera, era obediencia, era fe tangible, era la única puerta abierta en un mundo que se negaba a escuchar. Hoy no hay una estructura flotando en medio del campo, no hay un anciano martillando entre burlas, no hay animales marchando en silencio. Pero el mensaje sigue siendo el mismo: el juicio viene, y la puerta aún está abierta. Ven, a mí mientras puedes entrar, no esperes al día en que la lluvia comience, hoy es el tiempo de la misericordia. Vivimos en una sociedad que legaliza lo inmoral, que celebra el pecado y ridiculiza la santidad. Una generación que corre detrás del éxito, de la fama, del placer, pero que olvida lo eterno. ¿Te das cuenta? Estamos repitiendo la historia. Y así como en los días de Elías, de Noé, el reloj profético no se ha detenido. Cada señal, cada sacudida, cada crisis global son gotas que comienzan a caer sobre la conciencia humana. No esperes el diluvio para buscar a Dios. No golpees la puerta cuando ya esté cerrada, porque esta vez no será de madera, será eterna. Y ahora te hablo de corazón a corazón. Si este mensaje ha tocado tu alma, si algo dentro de ti ha despertado, no lo ignores, no lo dejes pasar. Suscríbete a este canal, dale like a este vídeo, deja tu comentario, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. No por mí, no por números, sino porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando a encontrar su arca antes de que sea tarde. Recuerda, la puerta sigue abierta, pero no lo estará para siempre. ¿Y tú, en qué lado estarás cuando comience a llover?